that this school that we represent and that we created Que- is from God. que esta escuela que representamos es de Dios. And it's from God for the church in this hour. Y es de Dios para la iglesia en esta hora. The Bible talks about, in Matthew 25, it talks about the end times. En Mateo 25 habla sobre los días finales. In fact, the chapter before is Matthew 24. The entire chapter is about the end times. El capítulo anterior, 24, habla sobre los últimos tiempos. When we look at our world, we can see the end times are here. Cuando vemos nuestro mundo, vemos que los últimos tiempos ya están aquí. And when Jesus was presenting this chapter and telling his disciples, he was referring to now. Cuando Jesús estaba presentando estos capítulos, estaba refiriéndose a estos tiempos ahora. At the end of that chapter, beginning of chapter 25, Jesus now tells a parable. Al final de ese capítulo, empezando el 25, Jesús habla sobre una parábola. The first word is then. The kingdom of heaven will be like 10 virgins. Dice, entonces el reino de los cielos será como las 10 vírgenes. There are not 5 virgins and 5 harlots. No son 5 vírgenes y 5 prostitutas. There are 10 virgins. Son 10 vírgenes. A virgin is meaning that they're referring to Christians, to the saints. Una virgen se refiere a los santos, a la iglesia. Speaking about you and I in this hour. Hablando sobre ti y sobre mí en esta hora. And Jesus says 5 of these virgins are wise and 5 are foolish. Y Jesús dice, 5 de estas vírgenes son sabias y 5 insensatas. And there's one difference between the two. Y hay una diferencia entre las dos. 5 of them prepare themselves for the coming of the bridegroom. 5 de ellas se prepararon para la venida del Señor. And the other 5, they don't prepare. Y las otras 5 no se prepararon. And then suddenly Jesus comes. Y de repente viene Jesús. And the 5 who are ready with oil in their lamps, Y las 5 que están listas con aceite en su lámpara, they go out to meet him. ellas van a recibirlo. The other 5 are not ready. Las otras 5 no están listas. And they ask for oil. Y le piden aceite. And the ones who have the oil say, you need to go and pay the price. Y las que tienen el aceite dicen, ustedes tienen que ir y pagar el precio. We can't give you our oil. Nosotros no podemos darles nuestro aceite. You go and pay the price to get the oil. Ustedes vayan y paguen el precio para obtener el aceite. But when they go to go and get the oil, the master comes. Pero cuando van a agarrar el aceite, viene el maestro. And I believe that God is telling the church, get ready. Y yo creo que el Señor le está diciendo a la iglesia, alístate. It's not for a special few. No es para unos cuantos. Our youngest graduate in our program is 10 years old. Nuestro graduado más joven de nuestro programa tiene 10 años. A young man in the Philippines last year. Un jovencito en las Filipinas el año pasado. And the oldest person who's graduated that I know of is 91. Y la persona más anciana, 91 años. If you are between the age of 10 and 91, Si tú estás entre las edades de 10 y 91, then you are included. entonces tú estás incluido. Amen. Amén. I believe God has 2 agendas in the earth today. Yo creo que Dios tiene 2 agendas en la tierra ahora. These are what heaven wants to do on the earth. Esto es lo que el cielo quiere hacer en la tierra. Number 1, God wants a mass training and preparation of workers, laborers for the harvest. Número 1, Dios quiere obreros listos y preparados para la cosecha. And he wants a mass preparation of the bride for the coming of Christ. Y quiere una masa de la iglesia estar lista para la venida de Cristo. Whatever we do in our lives today, Lo que hagamos en nuestra vida ahora, with all the craziness going in the world, con toda la locura que está sucediendo en el mundo, remember what heaven's agenda is. recuerden la agenda del cielo.
We want to be involved in the harvest, Queremos estar envueltos en la cosecha and we want to be ready for his y coming. queremos estar listos para su venida. These are the highest priorities, I believe, of heaven. Estas son las prioridades más altas, yo creo, en el cielo. Amen? Amén. Now, my relationship with La Roca goes back many years, Ahora, mi relación con la roca va tras varios años. because you wouldn't have Pastor Paul if I did not bring him from Las Vegas to California. Ustedes no tuvieran a Pastor Paul si yo no lo hubiera traído de Las Vegas a California. He is one of the original translators of ISOM, Es uno de los traductores originales de ISOM. and I saw his gift and his ability, and I recruited him to come and work to translate for ISOM. Y yo vi su agilidad y su poder hacer esto para traerlo a ISOM. And then Pastor Jim saw him, Y después Pastor Jim lo miró and he stole him from us. y lo robó de con nosotros. But Pastor Jim and I are good friends, so I said, okay. Pero Pastor Jim y yo somos buenos amigos, así que dije, está bien. And ISOM was part of the foundation of La Roca. Y ISOM fue parte de la fundación de La Roca. And many of the foundational leadership of the church has been trained through ISOM. Y muchos de la fundación de la iglesia han sido entrenados por medio de ISOM. So I feel like I am connected in heart to this Así church. que yo siento que estoy conectado de corazón con esta iglesia. But I believe we're going to go to another level. Pero creo que vamos a otro nivel. And my challenge to those of you who have not been equipped and trained yet, Y lo que le digo a aquellos que no han sido equipados y entrenados todavía, today is the last day to register to be a part of this into the next year. hoy es el último día para ser parte de este próximo año. And I want from the Word of God today to show you how important it is for you to change your thinking. Y quiero por medio de la palabra de Dios mostrarles qué tan importante es cambiar tu manera de pensar. I want to start by making a statement that maybe sounds crazy. Voy a empezar diciendo algo que tal vez suene como algo loco, una locura. Being saved is not enough. Ser salvo no es suficiente. Being saved is not enough. Ser salvo no es suficiente. God is requiring more from every one of us. Dios pide más de cada uno de nosotros. We must learn to think the thoughts of God. Debemos aprender a pensar los pensamientos de Dios. The Bible says human thoughts are here, but God's thoughts are here. La Biblia dice que los pensamientos humanos están aquí, pero los pensamientos de Dios están aquí. And we need to bring our thoughts from here to here. Y tenemos que llevar nuestros pensamientos de aquí a aquí. And the first scripture I want to bring is from Isaiah 55, verse number 8 and 9. Y la primera escritura que quiero traer es Isaías 55, versículo 8 al 9. God says, "My thoughts are nothing like your thoughts," says the Lord, "and my ways are far beyond anything you could imagine." Mis pensamientos no se parecen en nada a sus pensamientos, dice el Señor, y mis caminos están muy por encima de lo que pudieran imaginarse. For just as the heavens are higher than the earth, so my ways are higher than your ways, and my thoughts are higher than your thoughts. Pues así como los cielos están más altos que la tierra, así mis caminos están más altos que sus caminos, y mis pensamientos más altos que sus pensamientos. The purpose of the gospel and the purpose of your faith in Jesus El propósito del Evangelio y el propósito de su fe en Jesús is not just to make heaven. no es solo llegar al cielo, It's also to change your thinking to heaven's thoughts. es también cambiar tu pensamiento a la manera que se piensa en el cielo. Just very recently, this scripture that I'm about to share became very real to me. Recientemente esta escritura se hizo muy real para mí. There's a place in the northern part of Israel. My wife and I have been there. Fuimos a Israel, mi esposa y yo hemos estado ahí. It's where they call the gates of hell. Es lo que le llaman la entrada al infierno. There's a giant cave in the rock. Hay una gran caverna en la roca.
And they said they used to do human sacrifices there. Y dicen que hacían sacrificios humanos en ese lugar. And Jesus was at this place when he spoke these Y words. Jesús estaba en ese lugar cuando habló estas palabras. He's speaking to his disciples and he asks them a question. Él le habló a sus discípulos y les hace una pregunta. He says, "Who do people say I am?" Dice, ¿quién dice la gente que yo soy? There's many opinions. The disciples bring many opinions. Hay muchas opiniones, los discípulos trajeron muchas opiniones. One disciple says, some people say you are Moses. Un discípulo dijo, algunos dicen que eres Moisés. Another disciple says, I think some people say you are Elijah. Y otro discípulo dijo, otros dicen que eres Elías. Another disciple says, some people say you are one of the prophets. Otro dijo, otros dicen que eres uno de los profetas. Jesus says, "Who do you say I am?" Jesús dice, ¿quién dicen ustedes que yo soy? And then Peter says, "You are the Christ, the Son of the living God." Y luego Pedro dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Now, I'm going to read the actual words as I want you to hear what Jesus says to Peter. Ahora voy a leer las palabras exactas, lo que Jesús le dice a Pedro. In Matthew 16, verse 15, En Mateo 16, 15, then he asked them, "But who do you say I am?" entonces les preguntó, ¿y ustedes quién dicen que soy? Simon Peter answered, "You are the Messiah, the Son of the living God." Simón Pedro contestó, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. And Jesus says, "You are blessed, Simon, son of John, because my Father in heaven has revealed this to you. You did not learn this from any human being." Jesús respondió, bendito eres Simón, hijo de Juan, porque mi Padre que está en el cielo te lo ha revelado. No lo aprendiste de ningún ser humano. This is every one of us when we have a revelation of who Jesus is. Este es cada uno de nosotros cuando tenemos una revelación de quién es Jesús. This is not an opinion. Esta no es una opinión, It's not just an idea. no es solamente una idea. Jesus says to Peter, "My Father revealed this to you." It's revelation. Jesús le dice a Pedro, mi Padre te reveló esto, es revelación. When a person understands who Jesus really is, Cuando una persona entiende quién realmente es Jesús, this is God opening their eyes esto es Dios abriéndole sus ojos so they can understand and see the real nature of Jesus. para que puedan entender y ver la verdadera naturaleza de Jesús. Jesus says this is revelation. Jesús dice, esta es revelación. And he says you are blessed because you have it. Y dice, y eres bendecido porque la tienes. And that's what happens when any person accepts Jesus as Savior. Y eso es lo que sucede cuando una persona reconoce a Jesús como su Salvador. God opens their eyes Dios le abre los ojos and they have a revelation of y Jesus. tienen una revelación de Jesús And they give their lives to him. y le dan su vida a Él. It's not an opinion, No es una opinión, it's a revelation from the Father. es una revelación del Padre. Amen. Amén. Now, let's just go on here. Ahora seguimos. Jesus tells Peter that on this rock I will build my church. Jesús le dice a Pedro, en esta roca edificaré mi iglesia. He was not speaking about Peter. No estaba hablando sobre Pedro. Jesus did not build the church on Peter. Jesús no edificó la iglesia en Pedro. He wasn't talking about this building or the Catholic Church. No estaba hablando sobre este edificio o la iglesia He católica. was speaking about the revelation of who he is. Estaba hablando sobre la revelación de quién Él es. Not only who he is, No solo quién Él es, but a revelation of his word. pero la revelación de su trabajo. Amen. Amén. Now, we're just going to go a few verses later. Ahora vamos unos versículos después. It says, from then on, this is now verse number 21. This is just 3 or 4 verses later. Versículo 21, 4 versículos después. From then on, Jesus began to tell his disciples plainly that it was necessary for him to go to Jerusalem and that he would suffer many terrible things at the hands of the elders, the leading priests, and the teachers of religious law. He would be killed, but on the third day he would be raised from the dead.
A partir de entonces Jesús empezó a decir claramente a sus discípulos que era necesario que fuera a Jerusalén y que sufriera muchas cosas terribles a manos de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los maestros de la ley religiosa. Lo matarían, pero al tercer día resucitaría. Now, the same Peter that Jesus just blessed a few verses earlier, El mismo Pedro que Jesús acaba de bendecir hace unos versículos atrás, it says, but Peter took him aside and said, and began to reprimand him for saying such things. Heaven forbid, Lord, he said, this will never happen to you. entonces Pedro lo llevó aparte y comenzó a reprenderlo por decir semejantes cosas. Dios libre, Señor, dijo, eso jamás te suceda a ti. Jesus says to the same Peter, get away from me, Satan. You are a dangerous trap to me. You are seeing things merely from a human point of view, not from God's point of view. Jesús se dirigió a Pedro y le dijo, aléjate de mí, Satanás. Representas una trampa peligrosa para mí. Ves las cosas solamente desde el punto de vista humano, no desde el punto de vista de Dios. The same person he just blessed, he says, get behind me, Satan. La misma persona que acaba de bendecir le dice, aléjate de mí, Satanás. You see, Peter had a revelation of who Jesus was, but he did not have a revelation of what Jesus was there to do. Ven, Jesús tenía una revelación de quién Jesús era, pero no tenía una revelación de qué había venido a hacer. And he says, you are seeing things from a human point of view, not from a God point of view. Le dice, estás viendo de un punto de vista humano, no del punto de vista de Dios. Even though you understand who I am, you don't understand what I'm doing. Aunque entiendes quién soy, no entiendes lo que estoy haciendo. He calls him Satan Él le llama Satanás because he's speaking the earthly Satan words. porque está hablando las palabras terrenales de Satanás. And he says to be thinking in a human perspective is very, very dangerous. Él dice que el estar pensando de una perspectiva humana es muy, muy peligroso. You can be saved in your heart, Puedes ser salvo en tu corazón, but if your mind is still on the human level, pero si tu mente aún está en el nivel humano, then you are operating where the devil is operating. entonces operas donde opera el diablo. And the Bible tells us that once we give our hearts to Jesus, Y la Biblia nos dice que una vez que le hemos dado nuestro corazón a Jesús, we need to change our thinking to a God perspective. tenemos que cambiar nuestra manera de pensar a una manera de pensar de Dios. And we've got to make an effort to transform our minds and our thinking. Y tenemos que esforzarnos a cambiar nuestra mente y nuestra manera de pensar. You must understand that God's thinking is different to your thinking. Tienes que entender que la manera de Dios, como piensa Dios, es diferente a la manera que tú piensas. When Peter saw the cross and he saw what was going on, he thought, no way it can be from God. Cuando Pedro miró la cruz, dijo, no hay manera que esto sea de Dios. God sees everything different to you. Dios mira todo diferente a como tú lo The miras. cross was God's will. La cruz era la voluntad de Dios. The suffering of Jesus was God's will. El sufrimiento de Jesús era la voluntad de Dios. Our human minds say all suffering is bad. Nuestra mente humana dice que todo sufrimiento es malo. Jesus said, no, this suffering is necessary. Jesús dijo, no, este sufrimiento es necesario. He thought differently about it than Peter did. Él pensó diferente de como Pedro pensó. We can't blame Peter. No podemos culpar a Pedro. We would say the same. Nosotros diríamos lo mismo. Until we can change our thinking Hasta que cambiemos nuestra to manera de understand pensar what heaven is doing. a entender lo que el cielo está haciendo. Amen. Amén. We look at this pandemic and we see what's going on in the world. Vemos esta pandemia y lo que está sucediendo en el mundo And we only think negative. We only think bad. y solo pensamos negativo, en lo malo. We have to start thinking, what's God doing? Tenemos que empezar a pensar qué es lo que Dios está haciendo. What does God want us to do in this hour? ¿Qué es lo que Dios quiere que hagamos en esta hora? How should we change our behavior? ¿Cómo How do podemos- we change our thinking? ¿Cómo podemos cambiar nuestra manera de pensar, lo que hacemos? We have to catch the perspective of heaven. Tenemos que agarrar la perspectiva del cielo.
Jesus says it's dangerous to think in the human terms. Jesús dice que es peligroso pensar en la perspectiva humana. Amen? Amén. So number one is that God's thinking is different to yours. Así que número uno es que muchas veces los pensamientos de Dios son muy distintos a nuestros pensamientos. When I was sharing this with Pastor Jim, him and I are very close friends. Cuando estaba compartiendo esto con Pastor Jim, somos muy amigos muy cercanos. He says this relates to Romans chapter 8, Me dijo, esto se relaciona con Romanos capítulo 8. the flesh versus the spirit. La carne contra el espíritu. We can operate in the flesh or we can operate in the spirit. Podemos operar en la carne o podemos operar en el espíritu. Even when we're saved and we got Jesus in our hearts, Aun cuando somos salvos y tenemos a Jesús en nuestro corazón, we are generally operating in the flesh. generalmente operamos en la carne. But the Bible says that we need to change to begin to operate in the spirit. Pero la Biblia dice que tenemos que cambiar a operar en el espíritu. How do we move from the flesh to the spirit? ¿Cómo nos movemos de la carne al espíritu? In Romans chapter 8 verse 5, we'll just read you some insight. Y Romanos capítulo 8, versículo 5, It says, "For those who live according to the flesh set their minds on the things of the flesh." dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. So that we know what the things of the flesh are. Así que sabemos las cosas de la carne cuáles son. It's all about money and power and fame and riches. Se trata de dinero, poder, fama, riquezas. It's chasing the things of the world. Es ir detrás de las cosas del mundo. It's living for self and for pleasure. Es vivir para sí mismo, para el placer. And if we are doing this in our lives, we are operating mostly in the Y flesh. si estamos haciendo esto en nuestras vidas, estamos operando mayormente en la carne. When our thinking is on every day how to get more and how to get, things from other people. Cuando estamos pensando más en agarrar más y cómo agarrar más de otras personas. But the Bible says that if we are after the Spirit, Pero we la- are thinking of things of the Spirit. Pero la Biblia dice que si estamos operando en el espíritu, pensamos en las cosas del espíritu. So in Romans chapter 8 verse 5 it says, "Those who live according to the flesh set their thinking, their minds on the things of the flesh." Así que Romanos 8:5 dice, porque los que piensan en las cosas de la carne están obrando en la carne. But those who live according to the Spirit, the things of the Spirit. Pero los que son del espíritu, en las cosas del espíritu. Now this next verse is very difficult Ahora este siguiente versículo es muy difícil. because the Apostle Paul says, "For to be carnally minded is death, but to be spiritually minded is life and peace." El apóstol Pablo dice, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. If you are carnally minded, it's death. Si estás pensando carnalmente, es muerte. Spiritually minded is life and peace. Pero pensar espiritualmente es vida y paz. God wants every Christian Dios quiere que todo cristiano to move from the flesh to the Spirit. se mueva de la carne al espíritu. Amen. Amén. In Romans chapter 8 verse 12, En Romanos capítulo 8, versículo 12, it says, "Therefore, brethren, we are debtors not to the flesh to live according to the flesh. así que hermanos, deudores somos no a la carne para que vivamos conforme a la carne. In verse 13, "For if you live according to the flesh, you will die. El 13 dice, porque si vivéis conforme a la carne, moriréis. But if by the Spirit you put to death the deeds of the body, you will live." Mas si por el espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. In verse 14, "For as many as are led by the Spirit of God, these are the sons of God." El 14 dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. And that's why I said this statement. Y por eso dije eso. Being saved is not enough. El ser salvo no es suficiente. We have to set our minds on the things of the Spirit. Tenemos que poner nuestra mente en las cosas del Espíritu, We are on the things of God. On the things of God. en las cosas de Dios. Amen. Amén. How many of you want to be a son or daughter of God? ¿Cuántos de ustedes quieren ser un hijo o We hija de all Dios? want to be that. Todos Amen. queremos ser esto. Amén. And so this reflects about how we see the world. Entonces esto refleja cómo vemos el mundo.
and how we see people. y cómo vemos a las personas. You know, I look at what's going on in even the political world, Veo lo que está sucediendo aún en el mundo político and I see certain people there that, you know, they hate Israel, y veo ciertas personas ahí que odian a Israel, they are for abortion, están para el aborto, they are against the church, están en contra de la iglesia, and I see Christians voting for them. y veo que los cristianos están votando por ellos. And I'm just, I don't understand. Y simplemente no lo entiendo. Because yes, they're listening to the flashy commercials, Sí, están escuchando esos comerciales que hacen mucho ruido, but they're not looking at the people according to the Spirit and according to the way God sees things. pero no están viendo las cosas de acuerdo al Espíritu, de acuerdo a cómo Dios ve las cosas. In the Old Testament, the prophet Samuel is sent by God to anoint a new king. En el Viejo Testamento, Dios envía a Samuel a ungir a un nuevo rey. And he goes to this certain house, and there are 7 sons. Y va a esta cierta casa y hay 7 hijos. And when he looks at these kids, Y there cuando, are 6 of them there. y cuando mira a estos muchachos, hay 6 de ellos ahí, He sees the oldest son, ve al hijo mayor. and the man is tall and good looking and strong. Él es fuerte, alto y muy bien parecido. And I mean, he just looks like a king. Y simplemente se ve como un rey. And Samuel takes his oil and is about to go and pour it on the man. Y Samuel está a punto de ir y derramar el aceite sobre él. And God speaks to him. Y Dios le habla. This is what God says. Y esto es lo que Dios dice. 1 Samuel 16. Primera de Samuel Verse 7. 16, versículo 7. But the Lord said to Samuel, do not look at his appearance or at his physical stature, because I have refused him. Y Jehová respondió a Samuel, no miréis a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. For the Lord does not see as man sees. Man looks at the outward appearance, but the Lord looks at the heart. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Amen. Amén. We're in a culture where there's, you know, the television and media, it makes everything look so great. Estamos en una cultura donde los medios sociales y todo hace que todo se vea tan grandioso. We have to see what the heart is. Tenemos que ver el corazón. We have to look at where a person's heart is to God. Tenemos que ver dónde está el corazón de las personas. There's an amazing group of people that lived maybe 300 years ago. Hay un grupo de personas maravillosas que vivieron hace como 300 años. They were called the Moravians. They were missionaries. Se llamaban los moravos, eran misioneros. And they came across Europe and they settled in Germany. Vinieron a través de Europa y se quedaron en Alemania. Just a small community of believers. Una comunidad pequeña de creyentes. And they began to pray and cry out to God. Y empezaron a orar y a clamar al Señor. And the Holy Spirit fell upon them. Y el Espíritu Santo cayó sobre ellos. And they began a prayer meeting that lasted 100 years. Y empezaron una junta de oración que duró 100 años. 24/7 for 100 years. 24/7 por 100 años. And they began to send missionaries all over the world. Y empezaron a enviar misioneros por todo el mundo. And these people were on fire for Jesus. Y estas personas estaban en fuego por Jesús. They impacted John Wesley. Impactaron a John Wesley. And they impacted many other great people. Impactaron muchas más personas They grandiosas. brought revival to the world. Y trajeron avivamiento al mundo. And John Wesley writes about these people. Y John Wesley habla sobre estas personas. He was on a ship with them, and they were traveling from Europe to America. Estaba en un barco con ellos y iban de Europa a América. And these believers were serving everybody and loving everybody. Y estos creyentes estaban sirviendo a todos y amando a todos. And people were mocking them and they were making fun of them. Y las personas se reían de ellos y les hacían burla. And then suddenly a huge storm came and shook the ship. It was just they thought they were going to die. Y vino de repente una gran tormenta que los sacudió y pensaban que iban a morir.
And the passengers were very, very scared. Y los pasajeros tenían mucho miedo. They were crying and they were weeping and they were, thinking they were going to die. Estaban clamando y llorando, pensando que iban a morir. But not these people. Pero no estas personas. They were worshiping Jesus. Ellos estaban alabando a Jesús. They were singing praise and they were loving God. Estaban cantando alabanzas y amando a Dios In the middle of a storm. en medio de la tormenta. They say, we're not scared to die Dijeron, no tememos morir. because we are ready to receive to meet our Savior. Estamos listos para encontrarnos con nuestro Salvador. When a storm comes to anybody's life, Cuando una tormenta viene a la vida de alguien, then you can tell where their thinking is at. entonces sabes dónde están sus pensamientos. Whether it's on the world or whether it's on Jesus. Si están en el mundo o en Jesús. Amen. Amén. And Wesley said, I could tell these were true Christians Y Wesley dijo, yo podía ver que estos eran verdaderos cristianos. because while everybody else was falling apart, Porque mientras los demás no sabían qué hacer, they were ministering to other people. estaban ministrando a todas las personas. Amen. Amén. The Apostle Paul writes this in 2 Corinthians chapter 5. El apóstol Pablo dice en 2 Corintios 5:16. He said, so we've stopped evaluating others from a human point of view. At one time we thought of Christ merely from a human point of view. Now, how differently we know him now. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. Amen. Amén. And he goes on and he says, this means that anyone who belongs to Christ has become a new person. The old life is gone and a new life has begun. Y sigue diciendo, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. We are new people in Jesus. Somos nuevas personas en Jesús. But we have to change our thinking Pero tenemos que cambiar nuestra manera de pensar. from the human thinking to a God thinking. Del pensamiento humano al pensamiento de Dios. From the flesh to the spirit. De la carne al espíritu. And this changing is what this life in Christ is all about. Y este cambio es de lo que se trata la vida en Jesús. There are friends of mine that work in Australia. Hay amigos míos que trabajan en Australia. And there's all these political commercials for people who want to run for office. Y hay todos estos comerciales políticos para los que quieren correr para tomar This estos group of puestos. people there I have even a DVD from them and you can get it in Spanish at the back. Tengo este DVD que habla sobre ellos. Lo pueden obtener en español atrás. It's in English and in Spanish. Está en inglés y español. This man is a billionaire Este hombre es un billonario. and he heads up a big movement of business people who serve God. Y tiene un gran movimiento de personas de negocios que sirven a Dios. And they want to change the culture Y ellos quieren cambiar la cultura from corruption and greed de corrupción to the kingdom of God. al reino de Dios. Amen. Amén. And so they bring in the politicians into their office. Así que traen a los políticos a sus oficinas. Remember that he's worth more than $1 billion. Recuerdan, ellos son billonarios. And the people of business, the politicians, we want your money. Y los políticos quieren el dinero. So he sits them in his office Así que los sienta en su oficina and he asks them some questions. y les hace unas preguntas. He says, I want to know your position on the church. Dice, quiero saber su posición sobre la iglesia, I want to know your position on the family. en la familia, I want to know your position on the poor, en los pobres, on the homeless, en los desamparados, on single mothers, en las madres solteras, on human trafficking, en el tráfico humano, on the life of the unborn, en la vida de los que aún no han and on nacido Israel. y en Israel. Amen. Amén. What's your position? ¿Cuál es tu posición? Where's your thinking? ¿En dónde está tu pensamiento? Because many Christians are thinking like the world. Porque muchos cristianos están pensando como el mundo. Where does God think? ¿Qué es lo que Dios piensa? What does God think about abortion? ¿Qué es lo que Dios piensa sobre el aborto? God will forgive people if they have committed abortion. Dios perdona a las personas si han cometido aborto, But he doesn't want to endorse it. pero Él no quiere que siga sucediendo. Amen. Amén.
He wants to know their values and their priorities. Quiere saber sus valores, sus prioridades. What's your platform? ¿Cuál es su What plataforma? are your policies? ¿Cuáles son sus pólizas? What are your positions? ¿Cuál es su posición? What's the motives of your heart? ¿Cuáles son los motivos de su corazón? He's asking spiritual Él questions. está haciendo preguntas espirituales. And we as the church need to look at people in a spiritual way. Y nosotros como la iglesia tenemos que ver a las personas de una manera espiritual. Don't just believe the advertising. No solo creas lo que te están dando en los comerciales. Oh, we'll give you money. O te vamos a dar We'll dinero. give you free education, free healthcare, free everything. Te vamos a dar educación gratis. What's your position on the things that matter to God? ¿Qué es tu posición en las cosas que realmente le importan a Dios? Amen. Amén. We need to change our thinking as the church. Tenemos que cambiar nuestra manera de pensar como iglesia. How about how we handle money? ¿Qué tal como qué hacemos con el dinero? If you want to really find out what's happening, Si quieren realmente saber qué está sucediendo, follow the money. sigue el dinero. Who's paying who? ¿Quién está pagándole a quién? Who's getting rich of something? ¿Quién se está enriqueciendo sobre algo? My friend who heads up this organization, Mi amigo que está enfrente de esta organización, I've traveled with him to Mexico, to Argentina, to many parts of the U.S. he viajado con él a México, Argentina, a muchos lugares en los Estados Unidos and many countries in Asia. y muchos países en Asia. He doesn't take 1 cent for honorarium. Él no toma ni un centavo de honorarios. He won't sell any products. Él no vende productos. I asked him why. Yo le dije, ¿por qué? He said, because people have to see that my motive is only to build the kingdom of God. Dijo, porque las personas tienen que saber que mi motivo solamente es el reino de Dios. In the New Testament, there's a time when a lady comes and breaks an alabaster box and wipes the feet of Jesus. En la Biblia hay donde una mujer viene y quebra una botella de alabastro a los pies de Jesús. The Bible says the house was filled with the fragrance. La Biblia dice que la casa se llenó de la fragancia. This oil was worth more than 1 year of wages. Este alabastro valía más de lo de un año de ganancia. The Bible says here in John chapter 12 verse 4. La Biblia dice aquí en Juan, So it's John chapter 12 verse 4. Juan 12:4. I think it's verse 4. It says, but Judas Iscariot the disciple, Judas Iscariot the disciple who would soon betray him said, that perfume was worth a year's wages. It should have been sold and the money given to the poor. Y dice, y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar, ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Not that he cared for the poor, he was a thief. Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón. Since he was in charge of the money, the disciples' money, he often stole some for himself. Y teniendo la bolsa, sustraía de lo que se echaba en ella. Many times people say very nice things. Muchas veces las personas dicen cosas muy Oh, it's bonitas. for the poor. O es para los pobres, But they're actually stealing. pero están robando. And we have to see how they handle money. Tenemos que ver qué hacen con el dinero. Amen. Amén. We have to change our thinking. Tenemos que cambiar nuestra manera de pensar. From a human perspective, De una perspectiva humana, Jesus says the human perspective is a dangerous trap. Jesús dice que la perspectiva humana es una trampa peligrosa. Paul said to be carnally minded is death. Pablo dijo que el pensar carnalmente es muerte. We all must change our thinking to think God thoughts. Todos tenemos que cambiar nuestra manera de pensar a tener pensamientos de Dios. And so we come to Romans chapter 12, which is the most important thing I can share. Así que venimos a Romanos capítulo 12, que es lo más importante que puedo compartir. How do we discern God's thoughts and His will in any situation? ¿Cómo discernimos los pensamientos y voluntad de Dios en cualquier situación? How do you change from human perspective to God perspective? ¿Cómo cambias el punto de vista humano al punto de vista de Dios? It's here in Romans chapter 12. Está aquí en Romanos capítulo 12. Paul writes and says these words, and so, dear brothers and sisters, I plead with you to give your bodies to God because of all He has done for you. Dice así, Pablo.
Así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Let them be a living and holy sacrifice, the kind that he will find acceptable. Me adelanté. This is truly the way to worship him. Dice, este es vuestro culto racional. Let's go to verse number 2. Don't copy the behavior and customs of this world, but let God transform you into a new person by changing the way you think. Then you will learn to know God's will for you, which is good and pleasing and perfect. Versículo 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. This is the most important verse I can share today. Este es el versículo más importante que puedo compartir con ustedes. The word used here is like what happens with a worm becoming a butterfly. La palabra usada aquí es como cuando se transforma una A worm. oruga, The una worm, oruga, not the butterfly. una oruga a una mariposa. Disculpen. Amen. Amén. It goes in an ugly looking creature and it comes out a beautiful, beautiful butterfly. Viene de una criatura feíta a algo tan hermoso. Amen. Amén. And that's what God wants to do by changing your thinking. Y eso es lo que Dios quiere hacer al cambiar tu manera de pensar. And that's why I was seeking God, how do I help the church to do this? Y por eso yo le preguntaba a Dios, ¿cómo le ayudo a la iglesia a hacer esto? And I went back to the first verse we shared Y regresé al primer versículo que compartimos about Peter and Jesus. sobre Pedro y Jesús. When Jesus blessed Peter, he said, God gave you revelation. Cuando Jesús bendijo a Pedro, dijo, Dios te dio revelación. And so I began to realize that revelation from heaven comes from God. Entonces entendí que la revelación del cielo viene de parte de Dios. Peter had a revelation of who Jesus was. Pedro tuvo una revelación de quién era Jesús. It came from the Father. Venía del Padre. And I knew that Peter could share that with other people. Y él sabía que Pedro podía compartir eso con otras It personas. wasn't an opinion. No era una It opinión, was a revelation. fue una revelación. And I began to look around the world. Y empecé a ver por todo el mundo. God, who has revelation Dios, ¿quién tiene revelación that comes from God? que viene de parte de Dios? And I began to see that the man I worked for, Reinhard Bonke, Empecé a ver a Reinhard Bonnke. he had revelation concerning salvation and evangelism. Él tenía revelación sobre salvación y el evangelizar. I saw other ministries who had revelation in prayer, Otros ministerios que tienen revelación sobre la oración. and other ministries in healing and the gifts of the Holy Spirit. Otros en sanidad, otros en el Espíritu Santo. And this was the vision behind this ISOM. Y esa fue la visión detrás de ISOM. I looked around the world and I gathered these people. Vi por todo el mundo y empecé a juntar a estas I personas. recorded some of them here at the Rock Grabé algunos aquí en La Roca and many of them in Orange County. y muchos en Orange County. When these great teachers came, Cuando estos grandes maestros vinieron, they said, what do you want me to teach about? dijeron, ¿qué quieres que enseñe? I've got 30 books. Tengo 30 libros. I said to them, Pastor, I don't want you to teach something you just learned last week. Le dije, pastor, no quiero que enseñe algo que aprendió la semana pasada. I said, if you understood and knew that next week you are going to die, Si tú entendieras que la semana que entra morirías and you had one last chance to be able to leave behind your most important message, y tuvieras la oportunidad de dejar el mensaje más importante, I want your life message, quiero tu mensaje de tu vida, the message that God's given you for sure. el mensaje que Dios te ha dado a ti. I want you to teach it directly to the cameras. Quiero que lo enseñes directamente a las cámaras. I said, I want you to speak to leaders in the nations of the world. Quiero que hables a líderes en las naciones del mundo. And I want you to impart your understanding and your revelation Y quiero que impartas tu revelación
And then I want you to pray for an impartation of the anointing that God has given Y you. luego quiero que ores por la impartición de la revelación que Dios te ha dado. I want you to release it because God will multiply anointing. Quiero que la sueltes porque Dios va a multiplicar esa unción. I said, those are the messages I want. Esos son los mensajes que quiero. Amen. Amén. The ISOM is a gift to the church. ISAM es un regalo a la iglesia. It's an end time gift from God to the church. Es un regalo de los últimos tiempos de To parte de help Dios a la iglesia. every one of us to get ourselves ready for His coming. Para ayudarnos a cada uno de nosotros a estarnos para su venida. It's not something you can put off until another time. No es algo que puedas dejar para otro tiempo. If you look at this parable of the 10 virgins, Si miras esta parábola de las 10 vírgenes, the 5 virgins that did not prepare, las 5 vírgenes que no se prepararon they are left behind. están dejadas atrás. They don't go into the master's banquet room. No entran al banquete con el None of us maestro. want to be left behind. Ninguno de nosotros queremos ser dejados atrás. This is the time to prepare ourselves, Este es el tiempo para prepararnos, to get revelation teaching, de obtener esa to revelación, change our thinking from a human to a God perspective. de cambiar nuestro pensamiento humano a un pensamiento de parte de Dios. There's no other way to have it happen. No hay otra manera que suceda. I can't lay my hands on my child. No puedo poner mis ojos sobre mis manos And sobre mis I hijos. cannot impart something into their brain. No puedo impartir algo a su cerebro. This transformation, like a worm to a butterfly, Esta transformación de una oruga a una mariposa it comes through revelation teaching. viene a través de la enseñanza revelada. It changes your thinking Cambia tu manera de pensar, to see things from a God perspective a ver las cosas de un punto de vista de Dios and to understand things the way God sees them. y entender las cosas como Dios las mira. And the Bible says here at the end of this verse, Y la Biblia dice al final de este versículo, He says, don't copy the behavior and customs of the world. Let God transform you into a new person by changing the way you think. pero dijo, Verse 2. versículo 2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobáis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Then you will learn to know God's will for you, which is good and pleasing and perfect. Entonces, que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. If you want to know God's will for your life, Si quieres saber la voluntad de Dios para tu vida, you have to change your thinking. tienes que cambiar la manera de You pensar. have to allow revelation teaching to come into your life. Tienes que permitir que esa revelación que ha sido enseñada venga a tu vida. And what I felt God showed me to do Y que lo que yo sentí que Dios quería que hiciera is to make it available and affordable to any church in the world, es que cualquier persona en el mundo pueda obtenerla. to every believer. A cada creyente. People said before, I can't afford, I can't travel, I can't go. Las personas decían antes, no tengo suficiente dinero, no puedo viajar, no puedo ir. God's bringing the training here Dios ha traído el entrenamiento to aquí change your thinking, para cambiar tu manera de to pensar, prepare for His coming, para prepararte para su to venida, be used by God in this hour, para ser usado por Dios en esta hora and to discover the will of God for your life. y a descubrir la voluntad de Dios para tu vida. And God's bringing it to you. Y Dios te lo ha traído a ti. I spoke to Pastor Teresa. Hablé con Pastora Teresa. She said for anybody who can't afford the $85 registration, El que no tenga los $85 para registrarse, she will waive it today. ella quitará esos $85 por ahora. Amen. Amén. Because this is not about money. Porque esto no se trata sobre This is dinero. about the purpose of God. Esto se trata del propósito de Dios. This is about changing your thinking Esto es de cambiar tu manera de pensar and being transformed into this beautiful butterfly that God wants you to y be. ser transformado esta hermosa mariposa que Dios quiere que seas. And all of us have an assignment from heaven. Y todos tenemos un asignamiento de parte del cielo. The Apostle Paul, we were just 2 weeks ago, we were in Greece. El apóstol Pablo, hace 2 semanas estábamos en Grecia. My wife and I went there. We're 35 years marriage. Mi esposa y yo fuimos ahí, tenemos 35 35 años de years. casados.
and we were on these seas where the Apostle Paul in the Mediterranean was traveling. Y estábamos en estos mares donde el apóstol Pablo estaba viajando. And everywhere Paul went, it was trouble. Y donde Pablo iba había problemas. He had shipwrecks and he was beaten, he was stoned. Le pegaron, lo golpearon, estuvo en muchas cosas. And when he went into a city, he was beaten and he was thrown in prison. Y cuando iba a una ciudad lo golpeaban, lo echaban a la prisión. He was attacked by wild animals, Fue atacado por animales, bitten by a snake. mordido por una víbora. I mean, you look at his life, Mira su vida you think the man must be crazy to do this. y dices, este hombre debe estar loco para hacer esto. But he was driven with heaven's perspective. Pero él traía la perspectiva del cielo. He said, this is just a small thing. Dijo, estas son cosas He pequeñas. said, my eyes are on what God's doing. Dijo, mis ojos están en lo que Dios está haciendo. And these are the words he wrote Y estas son las palabras que él escribió. in Acts chapter 20. En Hechos capítulo 20, And this is verse number 22. 22. He's speaking to the Ephesians. Está hablando a los It Efesios, was actually a Greek city at the time. que es una ciudad de Grecia en ese He says, tiempo. and see, and now I go bound in the Spirit to Jerusalem, Dice, ahora he aquí, ligado yo en espíritu voy a Jerusalén, not knowing the things that will happen to me there, sin saber lo que me ha de acontecer. except that the Holy Spirit testifies in every city, saying that chains and tribulations await me. Salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio, diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Imagine if God had spoken this about your life. Imagínense si Dios les hablara esto a sus vidas. You're going to go to San Bernardino, Vas a ir a San Bernardino and chains and tribulation are y waiting. te esperan prisiones y tribulaciones. It's going to be nothing but trouble. No va a ser nada más que problemas. You would think he would run away and go to Arizona or somewhere. Pensarías que correrías y irías a Arizona, a otra parte. But he says these words, Pero dice estas palabras, none of these things move me, ninguna de estas cosas hago caso, nor do I count my life dear to myself, ni estimo preciosa mi vida para mí so mismo, I may finish my race with joy and the ministry which I received from the Lord Jesus. con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, To testify to the gospel of the grace of God. para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. Amen. Amén. You see, with all that's happening with COVID, Ven, con todo lo que está sucediendo con COVID, with all that's going on in our crazy world, con todo lo que sucede en este mundo, with the economy and everything that's happening, con la economía y todo lo que está sucediendo, we must not be moved by what's going on in our world. no debemos ser movidos de lo que está pasando en nuestro We mundo. need to be driven by our call from heaven. Tenemos que ser llevados por nuestro What has God llamamiento del called you to cielo. do in this hour? ¿Qué es lo que Dios te ha llamado a hacer en esta hora? What has God called you to do in this generation? ¿Qué es lo que Dios te ha llamado a hacer en esta generación? What is the purpose and will of God for your life? ¿Cuál es el propósito de Dios para tu vida? We need to catch the perspective of God. Tenemos que agarrar la perspectiva de Dios. And how can you fulfill what God has called you to do? ¿Y cómo puedes hacer la voluntad de Dios? Amen. Amén. So I close with the story of John Harper. Así que cierro con la historia de John Harper. Have you all heard of the Titanic? ¿Han escuchado del Titanic? There should be a picture we're going to put on the behind of the Titanic. Debe de haber una imagen sobre el Titanic atrás. There was a man on the Titanic. His name was John Harper. Había un hombre en el Titanic llamado John Harper. And you know, he was a great man of God. Y era un gran hombre de Dios. He was the real hero Era- for the Titanic. Era el héroe real del Titanic. He was saved when he was 13 years old. Fue salvo cuando tenía 13 años de edad. And he began preaching 4 years later. Y empezó a predicar 4 años después. And then he built a church. He Ye- started with 25 people. Y empezó una iglesia con 25 personas. When he left the church, it had 500 people. Cuando dejó la iglesia tenía 500 personas. This was back in the beginning of the last century. Esto fue en el principio del último 100 And then años. he married his wife, and his wife died. Se casó con su esposa y murió su esposa. But he had a little girl. She was 6 years old. Pero tenía una niña de 6 años. And they went on the Titanic to go to America. Y se subieron al Titanic a ir a América. And then they hit the iceberg. Y entonces golpearon contra el tímpano de hielo. And then the ship began to go down. Y empezó a hundirse. And he began to run through the people. Y empezó a correr de entre la gente.
And he said, the woman and the children and the unsaved go in the lifeboats. Les dijo, las mujeres, los niños y los no salvos, súbanse a los botes de salvavidas. Not just the woman and children, but the unsaved. No solo las mujeres y los niños, pero los no salvos. And he began to lead people to the Lord. Y empezó a guiar a las personas a recibir a Cristo en And su then corazón. the ship began to sink. Y entonces se empezó a hundir el barco. The water was freezing, El agua estaba congelada, but he had a life jacket on. pero él tenía un salvavidas puesto. And the people were screaming in the water. Y las personas estaban gritando en el agua. And he was leading them to the Lord. Y él les estaba llevando al Señor Before they died, antes que murieran. he would lead them to Jesus, and then he would go to the next person. Los llevaba a Jesús y iba con la siguiente persona. Before he did that, he put his 6-year-old into the lifeboat. Antes de hacer eso, agarró a su niña de 6 años y la puso en un bote And salvavidas. then he began to lead people to Y Jesus. empezó a llevar a las personas a Jesús. Many, many people. Muchas personas. And one person, he came up to them. Y una persona, él vino a esa persona. They were dying in the water. Ellos estaban muriendo en el agua. And he said, I want to tell you about Jesus. Y le dijo, te quiero hablar sobre Jesús. You need to receive him as Savior. Tú necesitas recibirlo como Salvador. The man said, I don't want to receive him. Y el hombre dijo, no quiero recibirlo. He's in the water dying. Está en el agua, muriendo. So he took off the life jacket Así que se quitó su salvavidas and he gave it to the man. y se lo dio al hombre. He said, you need this more than I do. Tú necesitas esto más que yo, le dijo. He went on and led some other people to Y Jesus. siguió hablándole hasta las personas de Jesús. And then he came back to that man. Y regresó a ese hombre. And the man says, I do want to receive Y Jesus. le dijo, sí quiero recibir a Jesús. Amen. Amén. And then after he led him to Jesus, he Y de- went on to a next person. Y después que le recibió como a Jesús, fue con la siguiente persona. And the last words this man heard was him saying, believe on the name of the Lord Jesus and you will be saved. Y las últimas palabras que este hombre escuchó a este otro hombre decir es, recibe a Jesús en tu corazón para que seas salvo. And then he died. Y murió. Of the 1,500 people that were killed in that sea, De las 1,500 personas que murieron en ese lugar, only 6 people were rescued solo 6 personas fueron from rescatadas the ocean into the lifeboats. del océano a los botes salvavidas. There were other people that were on the lifeboats, Había otras personas que estaban en los botes salvavidas, but only 6 people came from the ocean into the pero lifeboats. solo 6 personas vinieron del océano a los botes. That man with that life jacket was one of the 6. Ese hombre con el salvavidas fue uno de los 6. And he testified how he gave his heart to Jesus Y él testificó de cómo él le dio su corazón a Jesús because of John Harper. por John Harper. You see, John Harper didn't care about his own life. John Harper no le interesaba su propia vida. He only cared about his calling Él solo le importaba su llamado to win other people to Jesus. de ganar a otras personas para Jesús. The most important thing in your life La cosa más importante en tu vida is not your life, no es tu vida, but your calling from God. pero tu llamamiento de parte de Dios. And that's the most important thing we have to develop. Y esa es la cosa más importante que tenemos que desarrollar. And that's why we have to change our thinking. Y por eso tenemos que cambiar nuestra manera de pensar. And that's why my heart is to help every person to go through that process. Y por eso mi corazón es ayudar a cada persona a pasar ese proceso. If a 10-year-old boy can do it, Si un niño de 10 años puede hacerlo and a 91-year-old great-grandmother can do it, y una bisabuela de 91 años puede hacerlo, every one of us can do it. cada uno de nosotros podemos hacerlo. God wants us to change our thinking. Dios quiere que cambiemos nuestra manera de pensar. And that's the passion behind this program, Y esa es la pasión detrás de este programa. is to bring it to this church, Es traerlo a esta iglesia, to help every one of you to transform your thinking. ayudar a cada uno de ustedes a transformar su manera de pensar. From the greatest teachers in the world, De los maestros más grandiosos del mundo. you have people like Jack Hayford, Tienes personas como Jack Hayford, Reinhard Bonke, Brian Harbanka and even people like Joyce Meyer. y aún personas como Joyce Meyer. Her ministry called me. Su ministerio me llamó a mí. They said, you got all these other teachers. Dice, tienes todos estos maestros. We want to be a part. Nosotros queremos ser parte de ello también. I said, okay. Y dije, muy bien. We come to your studios and we film you. Venimos a sus estudios y los grabamos ahí. And so we have Joyce Meyer. Así que tenemos a Joyce Meyer.
And these teachings are so powerful. Y estas enseñanzas son tan poderosas. They are the foundation of even Pastor Paul. Es la fundación aún de Pastor Paul. The reason God brought him here was because of the ISOM. La razón que Dios lo trajo aquí es por medio de And that's ISOM. why many of the leaders in the church, Y por eso muchos de los líderes en la they've iglesia been through this preparation, han sido preparados has changed their thinking por este medio y han cambiado su manera so de they can pensar become leaders in the body of Christ. para poder ser líderes en el cuerpo de Cristo. But you just need it for your own preparation. Pero tú solo lo necesitas para tu propia God just may preparación. help you reach your family Dios puede usarte para alcanzar tu familia or transform your business o transformar tus negocios or reach the people in your influence. o alcanzar a las personas que tú tienes influencia sobre ellos. God wants to use you in this hour. Dios quiere usarte en esta hora. We must change our thinking. Debemos de cambiar nuestra manera de We must pensar. fulfill the call of heaven. Tenemos que hacer lo que Dios nos ha llamado a hacer. Paul says, I don't know what's going to come. Pablo dice, no sé qué va a venir. No, none of us know what's coming. Ninguno de nosotros sabemos qué viene. It seems like in the last 2 years the world's going crazy. Parece que en los últimos 2 años el mundo ha enloquecido. We don't know what's going to happen. No sabemos qué va a pasar. But the one thing Paul says, Pero lo que Pablo dice, he says, I don't know what's happening. dice, no sé qué está sucediendo. I want to finish my race with joy. Quiero terminar esta carrera con gozo. Whatever happens in the world, Lo que suceda en el mundo, you can still finish your ministry. tú aún puedes terminar tu You can finish ministerio, your race. tu carrera. You can fulfill the purpose of God Puedes hacer la voluntad de Dios for your life. para tu vida. That's the most important thing you can do. Esa es la cosa más importante que puedes hacer. In Jesus' name, En el nombre de Jesús. amen. Amén. Just while we're just in the presence of God, I want us just to close your eyes. En lo que estamos en la presencia del Señor, I want to cierren ask sus if there's ojos. anybody here that needs to make that decision. Quiero preguntar si hay alguien aquí que necesita hacer esa You decisión. need to put your faith in Jesus Christ. Necesitas poner tu fe en Cristo Jesús. No matter what life you've been living, No importa qué vida has estado no matter viviendo, what you've done, no importa lo que hayas hecho. God is offering you forgiveness. Dios te está ofreciendo perdón, He's offering you a new life. te está ofreciendo una nueva He's vida, offering you an understanding that Jesus is the Savior of the world. te está ofreciendo que Jesús es el Salvador del mundo. And all you have to do is open your heart. Todo lo que tienes que hacer es abrir tu corazón, You have to make a decision hacer una decisión to turn from evil, de darle la espalda a lo malo, turn from serving yourself no sirviéndote a ti mismo and serving the world y no servir al mundo, to serving Him. a servir a Él. You have to choose to believe in Him. Tienes que escoger creer en Él. You got to make Him the Lord and the Savior of your life. Tienes que hacerlo a Él, el Señor y Salvador de tu vida. That's a decision only you can make. Esa es una decisión que solamente tú puedes hacer. But there are people here today. Pero hay personas aquí ahora You need to make that decision. que necesitas hacer esa You decisión. need to give your future and your heart to Jesus. Necesitas dar tu futuro a Jesús. Many of you have been living in fear. Muchos han estado viviendo en temor. You don't know what this is all about. No sabes de qué se trata esto. Put your life in the hands of the Savior. Pon tus manos en las manos, perdón, pon tu vida en las manos del Put your Salvador. problems in the hands of Pon tus Jesus. problemas en las manos de Jesús. Give your life and your future to Him. Da tu vida y tu futuro a Él. You will watch that He will come and help you. Él vendrá y te va a ayudar. He will take the reins and the control of your life. Él tomará control de tu vida. He will show you what to do, Él te va a enseñar qué hacer and He will lead you to eternal life. y Él te llevará a la vida eterna. You have to make a decision Tú tienes que hacer una to decisión turn away from evil de darle la espalda al mal and fully turn to God. y darle la cara a Dios. While all our eyes are closed, Mientras que todos nuestros ojos están I want to cerrados, give you an opportunity to do that today. quiero darte la oportunidad de hacer eso ahora. If you need to make that decision, Si necesitas hacer esa decisión, while all our eyes are closed, mientras todos los ojos están cerrados, wherever you are, I just want you to raise up your hand. donde quiera que estés, levanta tu mano. With the raising of your hand, I want to pray with you. Mientras levantas tu mano, quiero orar contigo. If you need to make that decision Si necesitas hacer esa to decisión give Jesus all of your heart and all of your life, de darle a Jesús todo tu corazón y toda tu vida, there's many, many hands going up. Will hay you just raise up your muchas hands? manos aquí. You need to Levanten make that su mano. decision Si necesitas hacer esa to make decisión Jesus Lord of your life. de hacer a Jesús el Señor de tu vida, All right, I see many hands. Anybody else that needs to do that? veo muchas manos. Alguien más que necesite hacer eso.
I see your hand. I see your hand. I see Veo your tu hand back mano. there. Veo tu mano. Anybody else? Alguien más. I see your hand at the very back there. Yes, I see your hand back there. Veo sus Anybody manos else? ahí atrás. Anybody Alguien else that más. needs to make Alguien that más decision? que necesita hacer esa Just raise up your decisión. hand. Solo levanta tu mano. I see your hand. God bless you Veo back tu there. mano. Dios te bendiga ya. God only gives these opportunities very few times in your life. Dios da estas oportunidades unas cuantas veces en tu vida. All right. I want everybody just to stand up right now. Muy bien, si pueden ponerse de pie. And I'd like the Todos. privilege of praying for those people that raised their hands. Y quisiera el privilegio de orar por aquellos que levantaron su mano. If you could just step into the aisles and you just come and join, and we're going to pray together Si up pueden front. venir acá hacia enfrente. Let's give them a hand as they do Vamos a that. darle un aplauso God en lo bless que you as hacen you eso. come. Dios les bendiga conforme vienen. Come and we're going to pray together, and we're going to transact Vamos a business orar. with God. Vamos a hacer negocio con Dios. And this is the very important decision in your future. Esta es una decisión bien importante en tu vida. Amen. God bless you. God bless Amén. you. God Dios te bless you. bendiga, Dios te bendiga. Come forward, and today is a day of decision. Ven hacia adelante, ahora es el día Today de la is a day decisión. of change and of direction. Es el día de cambio de dirección. God's going to change destinies. God Dios va a bless you. cambiar destinos. Dios te bendiga. Some of you, you know you need to do this. Unos saben que tienen que hacer esto. For some of you, this may be the last chance you have. Algunos de ustedes tal vez sea la última oportunidad de que The hagan Holy esto. Spirit is drawing you. El Espíritu Santo les está llamando. You need to make Jesus Lord of your life Necesitan hacer a Jesús Señor de su vida and get born again by His Spirit. y nacer de nuevo por su Espíritu. I was 12 years old when I made this decision, Yo tenía 12 años cuando hice esta decisión and it changed my life forever. y cambió mi vida por completo. Anybody else needs to come, just come and join us as we Alguien go más here. necesita venir. Let's come, just come and join us. Come and join Vengan, us. God vengan bless you. aquí Come con on. nosotros. Dios les bendiga. Listen, this is an eternal decision. Esta es una decisión eterna. A billion years from now, En 1 billón de años these después, people will be rejoicing in heaven estas personas van a estar gozándose en el cielo because they made a decision today porque hicieron una decisión to give their ahora hearts and lives to de Jesus. dar sus corazones y sus vidas a Jesús. Anybody else that needs to make that decision, just come Alguien forward. más que necesita God hacer esa bless you. decisión, vengan hacia adelante. Anybody else that needs to make that decision. Alguien más. God bless you. Dios te bendiga. Amen. God bless you. Come on. Dios te bendiga. Ven. Amen. Amen. Come Amén. forward. Vengan adelante. No one can do this for you. Nadie puede hacer esto por ti. Each person has to choose. Cada persona tiene que hacer la decisión. We're going to pray together. Vamos a orar juntos. If you didn't come forward, you can still pray this prayer. Si no viniste hacia adelante, aún puedes hacer esta oración. And the prayer is very simple. La oración es muy sencilla. When you say to God, I'm going to turn away from evil, I'm going to turn to you. Cuando le dices a Dios, voy a darle la espalda al mal y voy a voltearme y It's a dar decision hacia to ti. ask Jesus to come into your life Es una decisión de pedirle a Jesús que entre a tu vida and to be your Lord and your Savior. y ser tu Señor y tu Salvador. It's to accept that what He did on the cross was for your sins. Es de aceptar que lo que hizo en la cruz fue por tus He pecados. died for you, Él murió por ti and you're making a decision to accept His forgiveness y tú estás haciendo una decisión de aceptar su perdón and to put Him at the center of your future. y ponerlo en el centro de tu futuro. Let's all pray this together in support of these people up front. Vamos a orar todos juntos, Let's all pray together. todos juntos. Dear Heavenly Father, Padre Celestial, I believe yo creo that Jesus Christ que Jesucristo is your only begotten Son. es tu Hijo unigénito. I believe Yo creo that He came to this earth, que Él vino a este mundo, He was born as a child, nació como un bebé, He grew up to be a man, creció a ser un hombre and He went to a cross. y fue a una cruz. I believe He rose from the dead Yo creo que Él se levantó de entre los muertos and that He's alive right now, y que Él está vivo ahora mismo. and He's here in this place. Y Él está aquí en este lugar. Dear Jesus, Jesús, I ask you now, yo te pido ahora, come into my heart, entra a mi corazón,
Be my Lord. Sé mi Señor. Be my Savior. Sé mi Salvador. I turn away from evil Le doy la espalda al mal and I turn to you. y me doy la vuelta hacia ti. I ask you by your Spirit, Yo te pido por tu Espíritu Santo, change my heart. cambia mi corazón, Let me be born by your Spirit, que pueda ser nacido de tu Espíritu, born again. nacido de nuevo. And I ask you, Y Jesus, te pido, Jesús, to be the Lord of my future. que seas el Señor de mi futuro. I give my future to Te you, doy mi futuro a ti and I thank you y te doy gracias that I am now a child of God. que ahora soy hijo de Dios. I receive you now Te recibo ahora into my life. en mi vida, In Jesus' name, en el nombre de Jesús. amen. Amén. Amen. Amén. I want all of you just to put your hand over your heart, and all of you as well, put your hand Quiero over que your pongan heart. su mano sobre su corazón I just want to pray God's blessing on you. y quiero orar una bendición de Dios sobre ustedes. Lord, I pray for your people. Señor, yo oro por tu pueblo, I pray for an anointing of your Spirit. oro por una unción de tu Espíritu Fill Santo. each person with your Holy Spirit. Llena a cada persona con tu Espíritu Fill them with Santo. your love. Llénalos con tu amor. Fill them with your power. Llénalos con tu poder. Fill them with your truth. Llénalos con tu verdad. Fill them with your word. Llénalos con tu palabra. I ask you now Te pido ahora that they would feel your peace. que ellos sientan tu paz. In the name of En el Jesus, nombre de Jesús, I break every chain, yo rompo toda every cadena, demonic power. todo poder demoníaco. I cancel the assignments of darkness. Cancelo todo asignamiento de las Against tinieblas your people. en contra de tu pueblo. I pray your healing virtue Ora tu sanidad to flow into every life. que esté en cada vida. In the name of Jesus. En el nombre de Jesús. Amen. Amén. Let's give the Lord a hand. Denle un Amen. aplauso al Señor. Amén. For those of you who come up here, we would just like to take just a few minutes here just to give you some literature and to sort of help you to know what to do next. Ustedes que vinieron aquí enfrente, queremos darles una literatura para enseñarles qué hacer My ahora. brother over here, if you could just follow him, pueden take a turn to seguir your left and follow him, and you'll just take a few nuestro minutes hermano. and you'll be able to let you go to come back into Solo the son unos service. cuantos minutos y regresarán al servicio. Síganle a él. All right, acá. this will just take about a minute or two. Solo God tomará bless un you. minuto o dos. Amén. Dios les bendiga. Amén. Amen. Let's give them a hand as they go. Hay que darles un aplauso en lo que sea. Now there's some registration tables outside, Hay unas mesas de registración afuera and I just encourage you to take to heart what I've shared. y quiero animarles a que de verdad tomen en su corazón lo que he compartido. It's only just over a year of study, Solo es un año de estudio, but it will take your thinking from here to here. pero llevará tu manera de pensar de aquí It will a aquí. transform your mind. Transformará tu mente, It will transform your life, transformará tu vida and it will help you to be ready for His coming. y te va a ayudar a estar listo para su venida. They're waiving the registration today, Por este día, si no puedes pagar la registración, no la tienes que pagar. but you will never regret signing up for this program. Pero realmente vale la pena registrarte para este programa. Room 105 is when they're going to actually have the thing. Room 105. En el cuarto 105 es donde van a tener la I registración. have a few of these teachings at the back. Tengo unas cuantas de estas enseñanzas atrás. The businessman who's worth $1 billion. El hombre de negocios que vale $1 billón. This man has changed my life for the Este last hom- 8 years. Este hombre ha cambiado mi vida en los últimos 8 años. This is my life message. If I had one message to leave, it's this one, conquering the sin nature. Este es mi mensaje de vida. Si tuviera un mensaje que dar, es este, el conquistar la naturaleza pecaminosa. How to overcome the negative thoughts. Cómo quitar esos pensamientos negativos. I took 13 years to learn this message. Me llevó 13 años aprender este mensaje. I have it in English and also in Lo Spanish. tengo en inglés y en español. And then this one is on sexual wholeness and healing. Y esto es en la sanidad sexual. This is also in English and También Spanish. está en inglés y en español. The number one person that teaches on this in
that I know in the world. Esta es la persona número 1 que enseña en el mundo que yo conozco. 5 teachings. 5 enseñanzas. How to overcome sexual addiction. Cómo tener la victoria sobre la How adicción to sexual. overcome sexual abuse. Cómo tener la victoria sobre el abuso And how to sexual. raise children to be sexually pure. Y cómo criar a hijos que sean sexualmente puros. I have a few of these in Spanish, which is about Genesis and the Big Bang. Tengo unos cuantos de estos en español, que es sobre Génesis y el Gran Bang. And this one's English and Y Spanish. este es inglés y español. And it's about the Genesis chapter 1 and science. Es sobre Génesis capítulo 1 y la ciencia. A PhD physicist from MIT, Un physicist con un PhD, scientist. un científico. And we flew him from Jerusalem, Lo trajimos de Jerusalén, from Israel. de Israel. He teaches about the Genesis chapter 1. Él enseña sobre Génesis capítulo Is the 1. world made in 6 days ¿Fue el mundo hecho en 6 días or 15 billion years? o 15 billones de años? The answer is both. La respuesta es las dos. He's a physicist. Él es un científico. He understands more science than all of us put together. Entiende más ciencia que todos nosotros puestos juntos. And it's amazing teaching. Y es una enseñanza muy buena. And there's some books there. They're only in English, but we Tenemos- have a few that you can order in Spanish. Tenemos algunos libros, solo los tenemos en inglés, pero los pueden ordenar en español. Amen. Just raise your hands to God. Levanten sus manos al Señor. I'm going to bless you as we go. Los voy a bendecir en lo que nos vamos. Lord, thank you for your people. Gracias, Señor, por tu pueblo. I ask that you would seal this word, Yo pido que tú selles esta palabra, that we would not fall into this dangerous trap, que no caigamos en esta trampa peligrosa, to look at the world after human thinking. que veamos el mundo de una manera humana, Help us to change our minds, a cambiarla, transform our thinking, transformar nuestra manera de so we pensar, see your perspective, para ver tu perspectiva, we understand your thoughts, entender tus pensamientos and understand your will for our lives. y entender tu voluntad para nuestras vidas. Bless your people. Bendice a tu Let them be pueblo, blessed in the city, que sean bendecidos en la ciudad, blessed in the field, en el campo, blessed coming, blessed going. bendecidos cuando van y cuando And vienen, may everything they put y their que hands todo lo to, que pongan sus manos, that they may que prosper. que prosperen. I bless them now, Los bendigo ahora and we say together y decimos juntos that the Inland que Empire el Inland Empire shall be será saved. salvo. In Jesus' name. God En el bless you. nombre de Jesús, Dios les bendiga. Bendiciones. Queremos agradecerte por haberte conectado con nosotros a escuchar la palabra de Dios. Si tú recibiste a Jesús en tu corazón y oraste con nuestro pastor, muchas felicidades. Tú eres una nueva criatura y eres parte de la familia de Dios. En esta tarde queremos nosotros conectarnos contigo. Tenemos una red, iglesiarroca.com/discipulado. Por favor, al final de este video, conéctate. Queremos presentarte un nuevo amigo, una nueva amiga, para que te ayuden a caminar y dar esos pasos básicos en el camino de nuestro amado Jesucristo. ¿Cómo te puedes conectar con ellos? En el formulario tú puedes indicar la manera que te resulta más fácil y efectiva de acuerdo a tu horario. Además de eso, tenemos buenas nuevas para ti. Hemos creado este material impreso Bienvenido a su destino. Esto cambiará tu mentalidad y tu corazón y amarás al Señor. Y este entrenador personal espiritual te ayudará precisamente a lograr ese objetivo. Buenas nuevas. Si tus hijos recibieron a Cristo, gloria a Dios. Tenemos este otro material, las 5 cosas que Dios desea que los niños conozcan acerca de Él. De nuevo, ve al enlace iglesiarroca.com/discipulado. Esperamos escuchar de ti. Gracias por haberte conectado con nosotros y recuerda, Dios te ama.